Solamente dos acotaciones antes del comentario principal. El día antes de ayer, el editorial de Radio Pichincha señalaba cuál es el rol de los gobernadores, y en ese comentario se señalaba a modo de opinión a lo que estaba en investigación, o se supone que está en investigación en la Contraloría con respecto al rol que jugaron los gobernadores, los 22 gobernadores de las provincias en la primera vuelta fundamentalmente. Por fuentes bien informadas de la Contraloría se sabe que había investigaciones con respecto a estos funcionarios, que en vez de ser operadores de la gestión administrativa y pública, son operadores de la gestión política del movimiento ADN. Eso se lo señaló ahí. Al otro día, no digo que sea por esto, porque nosotros no somos aquellos medios que dicen gracias a nuestra investigación y a nuestra denuncia se ha combatido la corrupción y por lo tanto somos adalides de la justicia y de la sanidad pública. No, es que ya se veía venir. Se destituyeron a 3 gobernadores. Y esos 3 gobernadores, como dice la nota de Radio Pichincha, están señalados en otros actos, en otras épocas, pero ya tenían antecedentes. Por supuesto, la Contraloría tendrá que hacer público en algún momento esta investigación con respecto al rol que jugaron los gobernadores, las actividades que hicieron los gobernadores, el tiempo que utilizaron los gobernadores, el dinero que gastaron los gobernadores en la campaña electoral. Ojo, así que no era gratuito ese editorial, estaba pendiente. Gracias entonces a Sara García, por supuesto, siempre atenta a nuestros mensajes, a Claudia Cuenca también, Williams Vicente Basantes, a Liz, buenos días, muchas gracias, a Rocío Arias también, a quienes nos acompañan en este momento, Patricio Borja, por supuesto, Manuel Eduardo León Mejía también, que nos acompañan, y otros mensajes que tenemos en las cuentas de redes sociales. Tamari Drobo desde Holanda, Países Bajos, también nos está escuchando con mucha atención, dice que está pendiente los viernes del comentario de Radio Pichincha. Un abrazo a la distancia, un abrazo cariñoso, siempre fraterno para quienes nos siguen desde el exterior. En México también hay muy buena atención, muy buena sintonía. Hay una comunidad ecuatoriana muy importante, eso sí hay que tenerlo muy, muy presente. Gracias entonces a todos. Les decía que efectivamente un comentario era el tema de los gobernadores, y el otro lo que ya se señalaba en el editorial con respecto a Progen, pero tengo entendido que Alexis Moncayo dijo que iba a tratar el tema con mayor profundidad el próximo lunes, así que me evito, solamente señalo que así como tratan el tema de la reconstrucción de Manabí, después de tantos años y con testigos que dicen todo lo contrario de la versión de la Fiscalía, ojalá el caso Progen tenga la misma intensidad que le han puesto al caso de la reconstrucción, donde hay periodistas y mujeres periodistas y hombres periodistas, y si son bisexuales, no me importa, ese no es el tema, que se sienten ofendidos cuando se les dice que la mafia mediática con respecto al caso de la reconstrucción de Manabí no hace periodismo. El diario La Hora, y con el acompañamiento de la corresponsal del diario El País y otros más, del diario Expreso, del diario Extra de Guayaquil, reproducen íntegramente la versión de la Fiscalía, que es una Fiscalía muy cuestionada en este caso, por todo lo que ha estado pasando. Así que espero que los periodistas de La Hora, del País de España, la corresponsal, no el diario, la corresponsal del País de España, la periodista del Extra, de El Expreso, ahora publiquen también titulares diciendo que la representante de la Contraloría señaló el día de ayer que no había peculado, porque no se puede catalogar al peculado si es que es una subjetiva interpretación al decir que hubo mala gestión. El peculado es cuando se hace uso ilegal, corrupto, doloso de los medios, de los recursos públicos. Y el día de ayer eso se dijo que no era así. Entonces, efectivamente, si así como tratan el caso de la reconstrucción de Manabí, que efectivamente incluso Alexis lo trató el día de ayer, tratan el caso Progen, veremos cuáles son los titulares de La Hora, del Extra, del Expreso y lo que diga la corresponsal del diario El País. Por más corresponsales de diarios que se creen muy importantes, porque El País de España no es precisamente el diario más importante de España, por más que tenga efectivamente grandes periodistas ahí, ya sabemos cuál ha sido su rol en la democracia de ahora de España, por más que digan ellos, no les elimina la responsabilidad, uno, de verificar lo que dice la Fiscalía,
y no me digan que porque citaron textualmente ya esta información. 2, de medir las cifras que efectivamente se dice. La Fiscalía dice que hubo 237 millones de perjuicio. Ese es el monto de la obra. Ojo, el monto de la obra no puede ser el monto del perjuicio, porque se supone que lo que no le gusta a la Fiscalía es que se ha hecho un parque, y el parque, señores periodistas y señoras periodistas, no costó 237 millones de dólares. Ustedes están equivocados y equivocadas. Y lo hacen de mala fe, y lo hacen porque tienen ese rol político de estigmatizar y manchar a personas que no les gustan. Insisto, el tema de Progen, espero que sea tratado por la Fiscalía, por la fiscalización, etcétera, etcétera, porque no se olviden que también hubo fiscalización al tema de Manaví en la Asamblea, con la misma intensidad, con la misma pasión que le ponen a eso. Así que estos 2 puntitos que quería mencionar. Lo de los gobernadores, espero que lo publiquen. Quiénes fueron los gobernadores destituidos, y también hay unos 3 o 4 gobernadores que me reservo el nombre, y los de las provincias, por supuesto, que han sido al menos, no digo ni observados ni sancionados, pero al menos investigados por la Contraloría General del Estado por su participación política y proselitista, al menos en la primera vuelta electoral. Así es. Efectivamente, así que ¿estamos hablando claro? Sí, estamos hablando absolutamente claro, para que no haya dudas de que aquí se hace otra cosa que no sea periodismo. Aquí se hace periodismo, se señala nombres, apellidos, porque como decía el editorial que leía el profe Robalino, cuando se trata de los funcionarios ponen el correísta Julano de tal, en el gobierno de Rafael Correa. Cuando se trata del gobierno del señor Guillermo Lazo, cuando se trata del gobierno del señor Noboa, no, ahí dicen funcionarios públicos han sido investigados, pero no dicen ni de qué gobierno, ni el nombre de los ministros, etcétera. Pero no voy a abundar en eso. Porque lo que sí quisiera hablar el día de hoy es algo que, por suerte, para quienes creen que solamente hay unos sectores, unos periodistas que hablamos de este tema, por suerte para ellos, la organización, la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, que es la organización de los dueños de los medios de comunicación, la Organización Mundial Human Rights Watch, es decir, la organización que defiende los derechos humanos, ya se pronunciaron. Porque si lo hacía Orlando Pérez, Alexis Moncayo, Quique Vivanco, cualquier otro, entonces claro, como son ellos, ¿quién es para bola a ellos? Entonces los hijos bobos, los Aguilar, los Payares, de ahí sí se quedan callados. Lo que quiero señalar, y es el titular del comentario, por si acaso, doña Meli, esta ley de inteligencia es la mordaza de las mordazas. La ley mordaza de las mordazas es la ley de inteligencia, por lo que dice Human Rights Watch, por lo que dice la Sociedad Interamericana de Prensa y por lo que se ha venido denunciando a lo largo de las últimas semanas alrededor de esta ley, que significa realmente una enorme preocupación con respecto a la ley, con respecto a la libertad de expresión. No es cualquier cosa, ojo, la mordaza de las mordazas es esta ley. Y por lo tanto, ojalá aparezcan todos los gremios, todas las organizaciones y todos los periodistas que decían que la ley de comunicación era la ley de la ley mordaza y que acababa con la libertad, y el señor Andrés Páez, que es tan culto, tan formado, se inscribió en esa pelea, y aparecieron todos los abogados que decían que se conculcaban los derechos y las libertades, y que la libertad suprema, que es la libertad de expresión, estaba conculcada con la ley de comunicación. Pues ahora, vamos a ver a continuación, punto por punto, 4 o 5 puntos nada más, para no robarles tanto tiempo, ni dolerles tanto los oídos a determinadas personas que con esto se ponen muy mal. Vamos a hablar del tema. Porque efectivamente, pongamos, Meli, lo que dice Human Rights Watch, para empezar. No lo dice Radio Pichincha, que lo ha venido diciendo, sí, pero como les encanta señalar, ¿qué dice Human Rights Watch? Ecuador, nuevas leyes amenazan derechos, seguridad, privacidad y garantías procesales en peligro, dice esta organización. ¿Qué tiene su sede en Washington? Las nuevas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional del Ecuador y firmadas por el presidente Daniel Noboa incluyen disposiciones peligrosas que ponen en riesgo los derechos de los ecuatorianos, señaló Human Rights Watch. Ojo,
poquito más abajo para ver ya no lo que dice la ley, esa parte. ¿Qué dice Human Rights Watch? Para que vean quién lo dice. No estamos hablando de una organización chavista, bolivariana, kirchnerista, ni de Petro, ni de Lula. Es la organización a la que les encanta a muchos acudir cuando se trata de la superdefensa de los derechos humanos y en particular de la defensa de la libertad de expresión. Ecuador necesita con urgencia abordar la inseguridad y el crimen organizado, pero lo más probable es que estas leyes solo hagan más daño, señaló Juanita Cobertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. La seguridad no se puede construir con legislación apresurada, mal redactada, que lo dijimos aquí en el comentario de la semana anterior, y excesivamente amplia. En cambio, hace falta un debate cuidadoso, salvaguardias sólidas y respeto a los derechos humanos. Esto en función de lo que dice Human Rights Watch. ¿Qué dijo la CIP? La organización que les encanta a los dueños de los medios de comunicación. La CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, expresa su alarma ante una nueva ley de inteligencia en Ecuador que podría convertirse, oigan, en un instrumento de control de la actividad periodística y de las libertades de expresión y de prensa en el país. ¿Qué más dice? La ley autoriza, sin la necesidad de una orden judicial, la interceptación de comunicación, etcétera, que ya lo vamos a ver más adelante. No sé si había algo más ahí, más abajo. Exacto, ahí está. La organización Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, la llamada Fundamedios, rechazó el estatuto que pone en riesgo la privacidad. Sí, pero señores de Fundamedios, esto se viene haciendo sin necesidad de que ustedes participen. Aquí lo que hay es algo grave, y lo dice José Roberto Dutriz, director general de la prensa gráfica de El Salvador, es el presidente de la CIP, el señor José Roberto Dutriz. El impacto potencial de esta legislación, 2 leyes, sobre el periodismo nos preocupa profundamente. Uno de los aspectos más inquietantes es la amenaza que representa para la privacidad de las comunicaciones y la protección de las fuentes periodísticas. Ojo, habría que señalar con rojo, resaltado en amarillo, con negritas, y la protección de las fuentes periodísticas, que esto es muy delicado. El posible uso de mecanismos de vigilancia y recopilación de datos podría fomentar la autocensura e intimidar tanto a periodistas como a medios. Ahí dejemos. Les digo de verdad, esto que acaba de mencionar, la CIF, Human Rights Watch, el señor presidente de la CIF, la señora Marta Ramos también, que es la codirectora, si no me equivoco, es lo que hemos venido diciendo. Es lo que se dijo y no se dijo también en el debate sobre estas leyes. Y por supuesto, aquí hay que acotar cosas que son muy importantes. Para que esta ley sea aprobada, tuvieron que acudir al voto de un asambleísta que ya no es de la Revolución Ciudadana, porque no les alcanzaba, porque al menos hubo algunos que no son precisamente gobiernistas, ni de la Revolución Ciudadana, que tuvieron muchas observaciones sobre esto, pero se aprobó con 77 votos, es decir, con un votito menos perdían esta ley. ¿Qué habría pasado si esa ley no se aprobaba? ¿Qué habría sido la reacción? ¿Cómo habría sido la reacción? De que todos los que votaron en contra de la ley son terroristas, narcoterroristas, miembros del GDO, les habrían sacado todo su pasado, habrían hecho cualquier cosa con tal de aprobar esta ley. Porque del otro lado, en cambio, estaban muy felices con la aprobación y dicen que desde hoy en adelante, tal como pasó en la consulta de abril del 2024, todo el combate contra el crimen organizado estaría prácticamente llegando a su final. Tendríamos la gran operación consagrada para acabar con el crimen organizado. Pero se olvidaron de este gran detalle. Esta es la ley mordaza de las mordazas, la mordaza de las mordazas. Y hay que decirlo con toda claridad. Pongamos la primera diapositiva, Meli, para poder ver efectivamente algo, y voy a empezar desde el final, desde la disposición general, porque como son algunos asambleístas tan cultos, tan expeditos, que hacen discursos con ChatGPT, con inteligencia artificial, se olvidaron de leer la disposición última. Ojalá esos 4 o 5 asambleístas que leyeron sus discursos, como la señora Sade Fischer, por ejemplo, leyeron porque alguien les preparó, porque no saben hablar e improvisar,
hayan leído esta disposición general. ¿Qué dice la disposición general primera? Aquí dice, para la correcta aplicación de esta ley, las personas naturales o jurídicas públicas o privadas tienen la obligación de entregar en forma segura, directa, gratuita y oportuna la información requerida por el órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia o por la máxima autoridad de los subsistemas de inteligencia militar y policial cuando la misma sea de interés para la seguridad del Estado. Tienen la obligación. Por tanto, si yo soy periodista, estoy en una investigación, tengo información sobre, por ejemplo, voy a mencionar 2 ejemplos, no uno. Un señor vinculado con el narcotráfico que tiene un gran negocio, que tiene una gran industria, y yo le tengo que entregar al Sistema Nacional de Inteligencia la información para que ellos la hagan. Y si ese señor que tiene una gran empresa, tiene un barco, tiene un puerto, tiene una bananera, tiene una floricultora, tiene etcétera, una harinera, por ejemplo, es el vinculado con este negocio del narcotráfico, ¿qué va a pasar con esa información? ¿A dónde va a parar? Pero tengo que entregarla. Es decir, me censuran la posibilidad de publicar una investigación sobre narcotráfico. Y la otra, el otro ejemplo, digamos. ¿Qué tal si esa información involucra a los generales, a los coroneles, a los militares, a los oficiales, que como se ha denunciado y como hay procesos, están insertos, cooptados por el narcotráfico? Y exagero, es un ejemplo hipotético, para quienes ahora nos monitorean, para quienes ahora nos hacen pinchaje de teléfonos y demás. Como ocurrió en México, el gran capo antidrogas, el general Gutiérrez de aquel entonces, el 96 si no me equivoco, o 95, era el principal colaborador de los carteles mexicanos. Gracias a una investigación de la revista Proceso, en aquel entonces, y presentándole al presidente Carlos Salinas de Gortari, la información se lo detuvo. Porque si se le entregaba al sistema de inteligencia de aquel entonces, el director general era el principal colaborador del narcotráfico en México. Si con esta ley creen que efectivamente se va a combatir censurando, amordazando a la prensa, entonces podemos tener este tipo de cosas que las decimos nosotros, que ya hay experiencias en México, que hay experiencias en Colombia, que hay experiencias en otros países donde los grandes capos han cooptado a oficiales de las Fuerzas Armadas y también de la policía. Por eso esta disposición general es neurálgica, medular en el comentario que estamos haciendo, y que también no menciona Human Rights Watch, no menciona la CIP, pero por supuesto alude a todos estos temas. Por eso precisamente es necesario hablar del asunto. Esta disposición general es clave para entender qué puede pasar con una investigación referida a casos de corrupción, que pueden ser de narcotráfico o cualquier cosa, porque dice que la información se tiene que entregar obligatoriamente personas naturales. Vamos con la siguiente diapositiva para entender esta situación cuando son las 7:32 de la mañana de este día viernes 20 de junio. Miren lo que dice el artículo 47 de esta ley. Requerimientos de información específica. La máxima autoridad de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia o su delegado podrá solicitar a sus subsistemas, a los organismos de apoyo y o entidades públicas información específica o datos por cualquier medio físico o digital. La entidad pública requerida deberá atender lo solicitado de manera oportuna en el término máximo de 2 días en el que se establezca en la solicitud. Ojo, ni la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia ni los servidores responsables de la producción de dicha información podrán ser objeto de acciones judiciales o administrativas derivadas de la producción o uso de esta información. Esto hay que tenerlo claro. Así no se puede tratar de información pública, porque aquí puede haber sesgo, discriminación, privilegios o también ocultamiento de información, complicidad, porque estamos hablando de una situación sumamente grave la que vive el Ecuador. Para que exista ese nivel de violencia, para que exista esa cantidad de droga que sale del país, es que hay muchos actores involucrados que permiten que se dejan extorsionar, que se dejan amedrentar para que puedan ocurrir estos delitos por los
las organizaciones del delito o del crimen organizado. Por lo tanto, aquí hay un gran detalle. ¿Cómo va a publicar esto? Vamos con la próxima diapositiva. Aquí hay, miren, sobre la producción y difusión de la información. Quienes nos siguen en redes sociales pueden ver en el video, en la pantalla esto. Si los periodistas, en razón de su trabajo, producen por sí mismos información de conformidad a la definición del artículo 40 de esta ley sobre amenazas o riesgos de seguridad, o reciben de una fuente conocida o anónima información sobre amenazas o riesgos de seguridad o sobre un delito perpetrado por los integrantes del sistema de seguridad sobre una violación de derechos humanos realizada en los niveles de inteligencia definidos en la ley, serán penalizados y no podrán publicarla. ¿Esto no es censura? ¿Esto no es mordaza? Se dice clarísimo que no podrán publicarla sobre un delito perpetrado por los integrantes del sistema de seguridad. Están 5 niveles ahí: nivel político estratégico, nivel operacional, nivel táctico y nivel prospectivo. Así lo señala la ley, no lo dice Orlando Pérez, no lo dice nadie más. Todos los comentarios que me están haciendo, efectivamente, hay que tenerlos presentes a la hora. Pónganme de nuevo, por favor, solamente para revisar los 4 o los 5 niveles. Solamente quiero que se ponga mucha atención sobre los 5 niveles. Nivel político estratégico. ¿Quiénes son los del nivel político estratégico? Revisemos la ley. Si yo publico, si La Posta publica, si El Universo publica, si Teleamazonas publica información referida a estos niveles, donde están ministros, del propio presidente, el director del CIES, de la CENAIN, de lo que sea, no podrán publicar información sobre eso. Ojo, no podrán publicar. Entonces, ¿quién se va a quedar con esa información? En el nivel estratégico estarán los generales, los coroneles, etcétera, etcétera, o quienes sean, tampoco se podrá publicar. En el nivel operacional, que estarán los mayores, los agentes infiltrados, lo que sea, tampoco se podrá publicar. Y todos los demás niveles. Pero con eso terminamos esta parte de la diapositiva. ¿Se dan cuenta? No se podrá publicar. Lo dice la ley. Ley aprobada por 77 asambleístas, gobiernistas, entre los cuales, ojo, hay asambleístas que han sido, pero grandes defensores de la ley de las libertades y en contra de la ley de comunicación. Señor Esteban Torres, usted votó por esta ley. Usted es uno de los grandes defensores de esta ley. Señor Andrés Castillo, que se presume que es el gran defensor de la libertad y de los medios de comunicación libres e independientes, usted votó por esta ley. Señorita Diana Jacome, periodista, que dice que lucha por la libertad, usted votó por esta ley. Hágase cargo de esta cosa. Asuman su responsabilidad sobre esto. Vamos con la otra diapositiva. Miren, el artículo 32 dice: secreto de los datos personales del personal de la entidad rectora del sistema. La información personal de los servidores, tanto de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia como de sus subsistemas, serán de carácter secreto, de conformidad con la presente ley. Ojo, artículo 32, que los asambleístas que votaron ni siquiera se dieron cuenta. Esta disposición, señoras, señores, colegas periodistas que les encanta criticar lo que hacemos nosotros por acá, las periodistas del Expreso, del Extra, la corresponsal del diario El País, los periodistas de La Hora, pónganme por favor, no me quiten esa parte. Ojo con este gran detalle. Y espero que todas estas periodistas y estos periodistas lean la ley antes de publicar las barbaridades que ha publicado. Esta disposición impide a los periodistas hacer cualquier tipo de referencia a la información personal, incluida la identidad de estos funcionarios en todos los niveles del sistema y subsistemas de inteligencia. Si esta ley se hubiese aplicado, por ejemplo, al caso León de Troya, ¿qué habría pasado? ¿Qué habría pasado con el caso Encuentro, del que les encanta hablar ahora, porque como ya Guillermo Lazo no está y ya pasó de largo esto? No se puede publicar información sobre esto. La ley impide. Y como puse en los ejemplos, en casos de cooptación, infiltración de funcionarios, entonces ellos manejarán discrecionalmente esa información. Vamos con la última para
ir cerrando el comentario con los temas. Esta era la última, entonces me faltó pasarles una más. Me faltaba una más, pero bueno, no importa. Repito, todos estos elementos que se han puesto aquí, más los que me están colocando, y les agradezco muchísimo a quienes me están ayudando con información muy importante. De verdad que hay colegas, amigos, abogados que están pasándome información muy importante sobre esta ley y casos en los que uno, por ejemplo, me hace referencia efectivamente a lo que pasó con los gobernadores. Me dice provincia de El Oro, provincia de Chimborazo, provincia de... aquí creo que se perdió. Provincia del Oro, Chimborazo, ya se fue. Me están pasando la información de el rol que jugaron los gobernadores de esas provincias. Provincia del Carchi también dice aquí, efectivamente. Bueno, esta ley efectivamente traslada una serie de elementos que censuran el trabajo periodístico. Podríamos extendernos, les digo que habría que revisar todo a plenitud. Y ojalá encontremos ahora sí esos grandes foros de las organizaciones, del Colegio de Periodistas, de la Unión Nacional de Periodistas, de los Fundamedios, de los abogados, de los sociólogos, la Flaxo, la Andina, todos aquellos centros académicos que hicieron alarde de su gran capacidad político, académica, científica de investigación sobre la ley de comunicación y que de este tema están absolutamente callados. Y yo dejé para este día viernes el comentario sin saber al menos que la CIP, de la cual no tengo ningún aprecio, ni Human Rights Watch, sobre la cual hay muchos cuestionamientos, pero más allá de eso, estas organizaciones, que no son bolivarianas, que no son chavistas, que no son correístas, que no son kirchneristas, que no son nada de ese tipo, le ponen el dedo en la llaga. No a profundidad, también hay que decirlo, porque ojalá tengamos los elementos, tengamos el documento completo para saber si efectivamente llegaron a estos niveles de análisis que debieron haber hecho, ojo, antes de la aprobación de la ley, para que al menos el señor Esteban Torres, la señora Diana Jacome, Andrés Castillo y el propio señor Olsen y demás, que en su momento eran grandes defensores de la ley, de la libertad de expresión y opositores de la ley de comunicación, revisaran antes de aprobar. Porque estoy casi seguro, y perdonen la ironía, de los 77, si 2 leyeron íntegramente toda la ley, me parece que es demasiado. Porque lo que dice, por ejemplo, Human Rights Watch, es que está incluso mal redactada, que se presta para interpretaciones, para subjetividades, para malas interpretaciones, para que un juez juzgue de una manera en un caso y juzgue de la misma manera en otro caso, porque no pueden compararse un caso con el otro, pero la redacción en algunos párrafos es deplorable. Y ojalá esta ley no haya sido gracias a la consultoría del señor Eric Prince. Ojalá quien redactó la ley en la Secretaría Jurídica de la Presidencia haya sido el propio secretario de Jurídico de la Presidencia y no hayan contratado a abogadillos, porque la redacción, para empezar, la redacción está muy mal. Y cuando unas leyes, lo saben los juristas, lo saben los académicos, lo saben los teóricos de la legislación, se regula con una redacción muy mal hecha, las interpretaciones son fatales y las consecuencias jurídicas también son pésimas. Entonces, para ir cerrando, aquí hay 2 conclusiones que hacer. Primera, estas leyes, ojalá la Corte Constitucional, en función de lo que acabo de mencionar, que no creo que yo sea la persona más indicada para que considere mi punto de vista, sino las citas que he hecho, los aportes que han hecho estas entidades, más otras personas que a lo largo de estos días han venido hablando del tema, ojalá la Corte Constitucional, con estos elementos, al menos ponga pañitos de agua fría en su análisis, congelen por un momento su euforia gobiernista y sienten un precedente, porque esta es la ley Mordaza. Y así como hicieron en su momento con la ley de comunicación todo el bombardeo mediático, jurídico y político, más político que jurídico, pues efectivamente en esta ocasión tengan la sensatez y además la responsabilidad de considerar a estas leyes
no solamente por este tema, ya se han abordado otros temas, no estoy hablando solamente de eso, pero en particular con lo que responde a la censura, a la libertad de expresión, ojalá con estos elementos, al menos de estos artículos que he citado, sean observados por la Corte Constitucional y por supuesto que sean negados. Esta es una primera consideración que me parece que es muy importante tener presente a la hora de analizar esta ley. Porque si la Corte Constitucional no lo hace, ¿quién más lo va a hacer? Ahora bien, si la Corte Constitucional lo hace, ¿el gobierno va a aceptar? ¿El gobierno va a respetar? ¿La Asamblea va a respetar? Esos 77 votos otra vez aparecerán para decir que se ratifican en que esta ley viola la libertad de expresión, conculca los derechos a guardar la reserva de la fuente, la identidad de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este primer punto de conclusión, esta ley debe ser tratada por la Corte Constitucional, que en este país es como la última instancia, pero posiblemente habrá instancias internacionales que a este gobierno y a otros gobiernos, como el señor Guillermo Lazo, Lenín Moreno, les valía un pepino. Para llevarse a Julian Assange, para meterse en la Embajada de México, les ha importado un pepino los convenios internacionales. Pero bueno, lo último que se pierde es la esperanza de que la libertad de expresión esté garantizada si la Corte Constitucional toma en cuenta estos puntos fundamentales. Y la segunda conclusión, insisto, para los que nosotros denominamos, para los que yo particularmente denomino la mafia mediática, estoy esperando el que se corten las venas, el que se pongan las vendas en los ojos, en la boca, salgan a marchar, se paren delante del monumento a Eugenio Espejo en la avenida 24 de Mayo, como lo hicieron el año 2012, 2013, 2014, y que hicieron una cantidad de cosas, y por eso, por ejemplo, Fundamedios recibía muchísima plata de la USAID para promocionar la lucha contra la ley de comunicación, la ley Mordaza. Ojalá la mafia mediática haga espíritu de cuerpo, considere que esto no garantiza la libertad de expresión y el ejercicio periodístico pleno. Y entonces ahí sabremos si efectivamente son consecuentes con lo que siempre dijeron, que son los adalides de la libertad de expresión, que con ellos no hay forma de transar cuando se trata de la libertad de expresión, porque no era la libertad de expresión de ellos, no era la libertad de expresión de los medios, era la libertad de la ciudadanía. Eso decían. A la ciudadanía, para la ley de comunicación, nunca les consultaron. Lo que les importaba es garantizar el negocio, la difamación, el hostigamiento, las fake news, la posverdad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, frente a esta realidad, esto es lo que está pasando. Esta mafia mediática, que hace citas ahora de cifras que les da la fiscalía y que no contrastan, ojalá quiero ver el mismo espíritu valiente, enervado, heroico con el que se mueven en estos planos para defender la libertad de expresión y decir que la ley de inteligencia es una ley mordaza para la prensa. Esto hay que tenerlo presente, señoras y señores. Esto hay que tenerlo. Y no estamos hablando para defender la libertad de expresión de Orlando Pérez, de Alexis Moncayo, de Quique Vivanco. Estamos hablando de la libertad de expresión de toda la ciudadanía. Porque, ¿qué pasa? Me estaba olvidando un detalle que estaba dentro de una de las diapositivas. No solamente son medios, no solamente son periodistas. ¿Qué tal si un ciudadano común y corriente tiene denuncias, como ya ha pasado? Porque lo que están haciendo ustedes, señores, mandando papelitos desde avionetas y helicópteros y demás para que la ciudadanía denuncie, si en este caso un ciudadano va y denuncia sobre la participación delictiva de un integrante de las Fuerzas Armadas, ¿qué van a hacer con esa información? ¿Qué van a hacer con este ciudadano? ¿Qué garantías tiene este ciudadano de que su identidad no sea revelada, de que su información sea procesada? Entonces, no solamente son medios de comunicación, se trata también de personas, de ciudadanos, o de organizaciones de defensa de los derechos humanos. Por eso en esta conclusión final también hay que considerar, uno, a la mafia mediática que yo diga, para que efectivamente ahora les vuelva a ver en el espíritu de cuerpo en la defensa de la libertad de expresión. Pero también las organizaciones de defensa de los derechos humanos se conformaron, se hicieron reuniones, se fortalecieron los procesos de inclusión del uno, del otro, ya se olvidaron de las broncas internas, de las broncas que tenían con respecto a los recursos que recibían de las ONGs, y se juntaron para la defensa de la libertad de expresión cuando se trataba de la ley de comunicación. Ahora les quiero ver también, porque aquí, si una organización de defensa de los derechos humanos
para salvaguardar la integridad de una persona que ha denunciado o que es víctima de violación de derechos humanos, tiene la información y denuncia a un funcionario, obviamente esto va a traer consecuencias. Traerá consecuencias. Cierro entonces. La mordaza de las mordazas está aquí. Y no les veo actuar. Señores periodistas que con tanto énfasis aparecen como analistas, siendo activistas. Con tanto énfasis les veo participando como editorialistas cuando son miembros de organizaciones políticas y también organizaciones económicas de las cámaras, por ejemplo. Yo no he visto el editorial del Diario El Comercio, del Expreso, del Universo, de La Hora, diciendo respeto a la libertad de expresión, no a la censura. Acuérdense que el Diario Universo sacó en su portada, la CIP sacó en todos los medios de comunicación de América Latina sacó eso. Al menos ahora hay un comunicado. Pero la AEDEP, Asociación Ecuatoriana de Periódicos del Ecuador, sacó un editorial completico en primera plana de todos los medios de comunicación, de todos sus afiliados. ¿Van a sacar ese editorial? Yo ahora sí les digo frontalmente, quiero ver el editorial en primera plana. Quiero ver el editorial en todos los comentarios de Teleamazonas, de TC, de Coavisa, de RTS, de RTU, etcétera, etcétera. Quiero verles. ¿Dónde está el señor Rafael Cuesta, que defiende tanto la libertad de expresión, que viajó al futuro para decir que una de las cosas que iba a pasar si ganaba Luisa González era la pérdida de la libertad de expresión? Como ahora anda en los cócteles del presidente de la República, pues no va a decir nada.